Buenos días, buenos días tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Comenzamos aquí nuestra labor habitual hasta las 9 de la mañana. Geopolítica para ver los acontecimientos más importantes del país y de fuera del país. Como siempre recordamos, por todas las plataformas de N Televisión, incluyendo ntelevisión.com, simultáneo la nación dominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Y repetimos el contenido también en las redes sociales. Miércoles 20 del mes de abril, las dos terceras partes del mes de abril, que tiene 30 días. Ya han transcurrido este mes número 4 del año, que va bastante rápido, como todos los años. Va rapidísimo, a 1000. Y aquí estamos con otro día lluvioso, el cielo bastante nublado en este miércoles. Como todos los miércoles, publicamos nuestra columna Visión Global del Caribe y el diario digital El Correo.do. Ayer lo dijimos y vamos a hablar un poco del tema de las redes sociales y las llamadas cuentas falsas que se utilizan para posicionar políticas públicas o decisiones corporativas. Es un debate bastante intenso que se da en todos los países, no solo en la República Dominicana. Y hablamos de ese tema porque está en el tapete en nuestro país. Por lo pronto, como usted quiera decir, tenemos que, según meteorología, persiste la humedad de inestabilidad sobre gran parte del territorio nacional, producto de la incidencia de una vaguada, en adición a los efectos de viento húmedo del sureste, que favorecen la continuación de los nublados acompañados de aguaceros intermitentes, moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Esto es especialmente concentrado sobre las provincias del norte, el noreste, la llanura oriental, el litoral costero del Caribe, la cordillera central y la zona fronteriza. Por esos efectos están en alerta. Hay 21 provincias en alerta. 21 que puso ayer el Centro de Operaciones de Emergencia por estas inundaciones que se han estado produciendo y que van a continuar en la medida que se acentúan los aguaceros, porque la vaguada está con esos fenómenos que se estacionan. Son como esos visitantes inesperados que usted recibe y se sientan, aunque vean que usted tenga apretos de salir, se sientan y ponen temas que son bastante largos. A todos nos ha pasado eso. Entonces están en alerta a Soperavia, Dajabón, Puerto Plata, Elías Piñas, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Monseñor Noel, Monte Plata, Atomayor, Santiago, San José de Ocoa, Barahona, El Ceibo, San Pedro de Macorís, La Vega, San Cristóbal, aquí en la capital, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Santiago Rodríguez y La Romana. Entonces estamos hablando de 20, anoche habían 21, pusieron otras más, hay 22. Eso significa 2/3 partes del país está en alerta por estas condiciones
meteorológicas bastante activas. Dice meteorología que estos aguaceros, este aviso tiene vigencia desde las 6 de la mañana de hoy. Hay que cuidarse de estos aguaceros, sobre todo la gente que vive en condición vulnerable, que es mucha gente. Y eso no es nada nuevo que estoy diciendo, porque es es una de las deudas, que además deuda social. Cuando quieren enmascarar la irresponsabilidad de los gobiernos, dicen la deuda social acumulada. Pues esa deuda es tan grande que han pasado generaciones y generaciones de gente que ha nacido y se ha criado y ha muerto en las laderas en la ladera de un monte más amplio que el horizonte, como Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Se crían esas laderas a orilla de los ríos, en sitios que parecen más bien hábitat de chivos. Los chivos pastan en cualquier lugar. Y pasan años y años y décadas y todo sigue igual. Todo sigue igual. Las políticas públicas dirigidas al mejoramiento del hábitat de las personas han sido muy tímidas. Es uno de el papá de las construcciones con fines sociales fue el doctor Joaquín Balaguer. En cualquier lugar del país hay primero lo hizo Trujillo. Siempre tratamos como de saltar a ese canalla y venir a uno menos canalla. Canalla también, pero un poquito menos. Pero en cualquier lugar del país hay un asentamiento, un barrio, una urbanización, un sector, lo que usted quiera, que lo hizo el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Pero, ¿ustedes creen que eso solucionó un problema de fondo? Bueno, solucionaba muy tímido. Luego, el siguiente constructor fue el doctor Leonel Fernández. ¿Pero ustedes creen que eso resolvió nada tampoco? No. Bueno, resolvió ¿a cuántas? 50,000, 60,000. Entre ambos resolvieron a 200,000 personas, familias, digamos. Pero el problema de vivienda no es de 50,000 ni de 100,000. Son problemas inmensos, acumulados por décadas. No resuelve. Está en el aire, Leandro. Está en el aire, Leandro. Ya tú haciendo tus gestos ahí. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos de Geopolítica. La verdad que es bastante interesante y ha sido una de mis grandes preocupaciones en los últimos años en los medios de comunicación. Y yo he dicho que aquí hace falta 3 grandes ministerios. Este gobierno ha creado uno de ellos, que es el Ministerio de Vivienda.
porque los países deben caminar acorde con sus grandes necesidades. Y ese es uno de los grandes déficits, incluso de déficit acumulado por décadas en esta población, donde el Estado no ha cumplido con su rol. Pero la forma en que lo ha creado ha sido de forma muy tímida, y, y no creo que vaya a satisfacer las necesidades a la altura de las circunstancias que vive la República Dominicana. No, Aquí hace falta, no, sí, eso es cuenta gota, eso es un paliativo eh, muy simple. Es decir, aquí debemos comenzar con el Ministerio de Vivienda, aprobando primero la ley de desarrollo territorial, poniendo reglas importantes que permitan planificar el sistema de construcción en todo el territorio de la República Dominicana. Y basado, sobre todo, escúchame Nelson, basado en otra gran deficiencia que tiene el país. Es que primero aquí hay que crear el Instituto de Investigación Estadística de la República Dominicana. No la vaina que tenemos ahí. Un instituto de verdad para investigar, para invertir dinero en la investigación, que nos permita tener información, datos, para construir políticas estratégicas públicas de verdad, políticas públicas estratégicas de cara a resolver problemas, no de captado paliativo para decir, hicieron cosas para que el gobierno se dé loa. No se trata de eso. pero tú insistes, y mucha gente insiste, en la creación de las estructuras. Pero las políticas públicas se pueden aplicar desde cualquier estructura. No hay que crear una superestructura ministerial y un nombre muy rimbombante y largo como es el Ministerio de... ¿Cómo se llama el Ministerio donde estaba el INVI? De vivienda y edificaciones. No, tiene otro nombre, tiene otro apellido. Bueno, ese mismo. Instituto de Vivienda. No, Ministerio de Vivienda y Edificación. De Vivienda, Edificaciones y Hábitat. Sí. Ese es el otro nombre. Sí. Hay un nombre tan largo, ¿para qué? Claro, pero no existe la ley de desarrollo territorial. No se ha aprobado, tiene 20 años en el Congreso. 20 no. Bueno, en el Congreso, pero la idea tiene 50 años. Claro, porque eso debe ser. Lo primero para hacer ese instituto de edificaciones y hábitat es la ley que norme todo el sistema de construcción del país. Todo el desarrollo territorial debe estar normado por una ley general que el honorable Congreso de la República Dominicana no lo ha aprobado. No le interesa, y que tenemos un desastre en eso. Y esa debe ser la base antes de pensar a desarrollar ese ministerio. ¿O no? Ahí se justifica el hábitat. Ahí se justifica la palabra, el nombre de hábitat, porque el desarrollo territorial lo que te va es a normar el hábitat. Claro. ¿Cuál es el hábitat? El espacio. Total. Claro. El espacio. Entonces, andamos con tantas cosas en la cabeza y un día se nos ocurre y la plasmamos en un documento y ya creemos que resolvimos porque se puso el nombre de una cosa. Y eso no resuelve nada. Claro. Es una visión muy simple, desde mi punto de vista. Y mucho más simple al momento de colocar a una persona en el Ministerio de Vivienda. Es decir, ahí debió buscarse, diría yo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, un sociólogo experimentado, un tipo que tenga una visión más amplia de la sociedad dominicana, que tenga algún vínculo con el desarrollo, con la visión, con las preocupaciones del país, desde mi punto de vista. Pero ahí pusieron, que no tengo nada en contra de él, ni siquiera lo conozco de manera personal, no lo he tratado, para un desarrollador de proyectos privados, que es legítimo que él desarrolle proyectos privados, porque esa es su función. Él es un ingeniero, un próspero ingeniero, desarrollador de proyectos. Pusieron a un constructor. Sí. Bueno, ¿y quién cabe más que un constructor en una institución de vivienda? ¿Cabe bien? No, porque él es un desarrollador privado. Ese no es el Estado, esa no es la función del Estado. Bueno, pero muy bien, pudo haber seguido desarrollando sus proyectos particulares, que es legítimo que lo haga, pero el Estado tiene otra visión. Sí, pero tiene el know-how, como diríamos, para confundir a la gente, tiene el know-how. Sí,
Entonces, Es como, eso es igualito. ese que no es el poner problema. sí, para mí sí. Eso es como poner Ese es uno de ellos. como pusieron a Dicen en la lotería. Porque eso trae conflicto de interés. Tan simple como eso. Bueno, Él era cuestiones. el vicepresidente de la Asociación de Bancas de Lotería. Pero tú no puedes poner en manos de una institución del Estado. Es que el Estado es otra cosa. La ley de función pública, si el compromiso que hace un funcionario al momento de asumir una dependencia del Estado es claro, es claro. Sí. No puede haber conflicto de intereses. Y yo no estoy en contra, repito, del desarrollo empresarial de cualquier persona, individuo, institución o empresa. No, todo lo contrario. Pienso que el Estado debe seguir incentivando el desarrollo particular de la producción, porque eso es riqueza para el país y desarrollo. Ahora, el Estado tiene una función que no puede desdecirse de ella, tiene que ejercerla siempre, porque para eso cumple un mandato, incluso el presidente de la República. Si la función privada es Mira, privada y hay que seguirla promoviendo, pero no desde el punto de vista de la función pública. mira, en este país es muy complejo ese tema. ¿Qué ocurre? Sí. Que generalmente la gente que tiene iniciativa a un nivel importante para convertirse en ministrable, como hay presidenciable, ministrable. Es terrible, ¿verdad? Sí, pero que ver. Es gente que se mueve, prácticamente se mueve en los mismos ambientes. Sí. Y tiene las mismas conexiones. ¿Qué quiero decir? Sí, 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 Cuando un totalmente. presidente, un candidato gana las elecciones, su proyecto lo arma pensando en Leandro, que es un ingeniero constructor próspero, fulano, empresario, toca la puerta y hace una conexión y terminan engrampados O pero apoyando, Verba y Gracia te voy a decir uno. Macarrulla apoyando. fue un gran constructor del gobierno de Leonel Fernández y Danilo, que es un desarrollador de proyectos importantes, un gran ingeniero, un gran ¿Quién? empresario. Lisandro Macarrulla. Desarrollado proyectos importantes. Sí, claro, Un gran empresario. claro, De las grandes empresario. torres de aquí de la ciudad, Entonces, de edificios emblemáticos, lo ha hecho él y su empresa. Y qué él bueno. hizo. Pero ¿qué ocurre? Lo que yo quiero resaltar es que al ser un pequeño grupo, esas conexiones son como las raíces de los árboles grandes que van en varias direcciones. Esas conexiones están en todas partes. Y a donde quiero ir es que en Estados Unidos, cuando el presidente nombra a un ministro, digamos, saca a alguien de Wall Street y lo nombra secretario del Tesoro, que es el ministro de Finanzas o ministro de Hacienda, O de Hacienda. esa persona se desconecta automática y definitivamente del tema de Wall Street. Claro. No puede volver a Wall Street. No puede volver a Wall Street. Lo que después Claro. sale de ahí es a escribir un libro, a ser un consultor, pero no vuelve a Wall Street porque se desconectó total, absoluta y para siempre. Claro. Pero aquí no hay esa desconexión. Hay una ley, la voy a tratar con detalles en otro día, pero existe en varios países. Y yo te voy a poner un ejemplo de República Dominicana, que no tengo nada en contra de él. Hasta hace un par de años, el que es hoy director de DESUR, que legítimamente, quizá legalmente puede ejercer ese puesto. Pero en cualquier país del mundo él no pudiera ser el representante del Estado. En cualquier país del mundo mínimamente decente. ¿Por qué? Él Porque tuvo varios años como representante de la dirigiendo industria el sector eléctrico privado. privado. Es decir, si él ejerció el sector eléctrico privado hace unos años, debió pasar por lo menos 10 años antes de ejercer una función pública en la misma área que él
porque eso crea un conflicto de interés. ¿A quién representa él ahí? ¿Tú sabes a quién representa él? Si fue vocero hace años de la industria privada. No, hace años no, hace un par de años, durante años. Durante años. Sí, para mí, sus intereses están apostados en la industria privada. ¿Alguien me puede Siempre, convencer a mí que representa el sector público? bueno, siempre hay que presumirle la buena fe a la gente, hasta prueba en La contrario. buena fe. Entonces el Estado no puede estar regido por la buena fe. No debe haber normas específicas y Y no bien, por normas, sí. y Aquí bien tiene que definidas. existir la ley. Te dije que te voy a traer los detalles. Eso está prohibido en España. A partir de eso mismo, que gente salía de la función pública y salía coordinador y gerente de empresa privada. ¿Qué hacían? ¿Qué hizo en su función pública? Transferir bienes y contratos y cosas a favor de la empresa privada que él después iba a ser parte de ella. Ah, pero más Allá bueno le, que es así. allá le llaman consejero delegado. Después salen en el consejo de dirección de la empresa privada. Como ya Consejero transferido delegado los bienes. de tal empresa. Oh, así Aquí no. está, aquí está claramente establecido en un solo sector, Ajá. En el sector que bancario. el superintendente de banco durante 10 años no puede ser 10, son 2 años. 3 años. Saliendo de, ¿eh? 3 años. Bueno, 2 o 3 años. Sí. ¿Cómo se llama el que estaba ahí anteriormente? Bueno, tan malo que yo ni me Asunción. acuerdo. Fue tan insípido. Asunción. No, atención. No, digo lo personal. No, como profesional, no, en lo personal. No, no. En lo personal. Sí, en lo personal. Lo profesional no me importa. Lo personal, malo, Ya. malo. Malo. Está asociado a una familia de Danilo, el esposo de una sobrina, creo. Danilo. No, él es con cuñado de Danilo. Pero eso no es problema. Con Eh, cuñado, sí, con cuñado. es gente que le iba a beber café todos los días de la mañana. Ah, de una hermana de Candy, el esposo. Colega. Eso es mala, esencialmente mala. Ya. Sí. Es una funcionaria de ningún banco. Claro, pero en el sector eléctrico hemos sufrido varias veces, porque incluso en el gobierno de Hipólito, no sé si es Marco Colchón o Marco Tro, uno de los dos era de una de las sedes y después era del sector privado, representaba el Marco sector Cochón. privado. Marco Colchón, ¿verdad que sí? Sí. Una Vamos a la barbaridad. pausa. Vamos a la pausa, Leandro. Bueno, está bien. Venimos ahora. Por cierto, Nelson, y es que Seguimos en geopolítica de este día. Este día. hoy que es miércoles Hoy, 20, ¿verdad? hoy es miércoles, estamos en mitad de semana. ¿Qué tú Sí. pensabas? ¿Que ya estamos en fin de semana? No, no, jamás. No. Mira. Buscando un dato aquí. Sigue hablando de lo que consigo el dato.
No, te decía que hoy es miércoles, la mitad de semana, esperando que el Ministerio Público cumpla con el plazo que le corresponde para someter formalmente a los implicados en la operación oral, y ahora se adiciona a, no al expediente, sino al escándalo que en Ah, principio eso es involucró el dato que ajá, estaba buscando. involucró al general Torres Roviú y sobre todo a Conani, donde Conani también fue una de las instituciones que supuestamente, ¿verdad? Que según el Ministerio Público, tenía listas larguísimas de militares que supuestamente cobraban ahí, pero que no cobraban. Entonces, se ha puesto en público una auditoría que ha hecho la Cámara de Cuentas, donde certifica, donde deja claro y deja en público la distracción de millones de pesos a través del CONANI, justamente con el mismo modo operandi con que lo hacían otras instituciones castrenses y sobre Y la, todo el y CES, la, el y la, CUSEP y las, y el y las CES mismas y el personas. sector. Sí. Y se involucra entonces a la esposa de Torre Rubiú, hoy preso en Najayo. Exactamente. Me voy a referir a ese caso, porque así como yo dije ahorita que hay gente esencialmente mala, hay que ser esencialmente perverso para usted distraer los recursos de una institución dedicada a la protección o a la asistencia de uno de los sectores más Vulnerable, sí. vulnerables y vulnerados de la República Dominicana. Eso es casi una institución de socorro. Eso es como coger los cuartos de la defensa civil, del COE O la o de Cruz la Cruz Roja. Roja. Sí. Equivale a Igualito. lo mismo. Más grave aún porque bueno, tú dices la Cruz Roja y la Defensa Civil le dan asistencia básicamente a personas grandes que se pueden valer por sí mismos, pero con nadie está dirigido a proteger la niñez. Le agregaron la adolescencia, pues, para dar un poquito más de amplitud. Pero eso es para la niñez, o sea, de 10 años para abajo. Que siempre ha carecido de los suficientes apoyos y los suficientes recursos para llevar a cabo una labor de la dimensión que debe llevar a cabo. Entonces, a pesar de esas carencias, lo que le cae allí, una pandilla de delincuentes disponen de esos recursos, eso no tiene perdón ni de Dios ni del diablo. Sí, Ninguno, sí. ninguno de los dos. Oye, eso es una barbaridad. Es escalofriante escuchar lo que uno puede escuchar en ese Naturalmente, informe. asumiendo que eso sea real. Claro, se supone que la Cámara de Cuentas no puede dedicarse a fabricarle informe a las personas, Se porque supone que no. es una institución que certifica, tiene fe pública constitucionalmente. Claro. Se supone que no. Claro, es decir, nadie puede dudar. No podemos llegar a un punto donde instituciones como le llegamos en el pasado, ¿verdad? Sean capaces de producir ese tipo de cosas, porque así entonces el país, para no decir en términos públicos, en términos llanos, se jodió cuando se fuñó. Cuando una institución que está destinada a certificar con fe pública sus actos, se dedica a falsearlo, entonces se fuñó todo, como en efecto lo hizo la Cámara anterior. Sí, le hizo un daño terrible. Y yo pienso que viviendo ese pasado, no se va a repetir ahora. Y esta Cámara de Cuentas ha hecho un informe. Se supone que bajo la expertise de los mayores especialistas en materia de investigación contable y aplicación de la regla correcta. Yo creo fielmente en eso, porque me resisto a creer que se pueda dedicar a otra cosa, que no sea esa. Por eso le doy aquiescencia a ese planteamiento. Entonces, eso de escalofrío, pensarlo. Mira, y esa persona, Suponemos. sí, y esa persona era una
que estuvo ligada bastante cerca, era una de las asistentes del expresidente Danilo Medina desde que estaba en su oficina particular. Estábamos juntos ahí. Ah, sí. Bueno, entonces, bueno, a mí me da siento un poco de vergüenza ajena, de lástima por la familia, por lo que puedan tener, pero también da coraje ver cosas como eso. No, lástima de que yo siento lástima por los niños. Sí, no por coraje que siento por los niños. No, yo siento lástima por los niños y coraje al revés. Coraje por esta actuación tan perversa y tan delictiva, sin miramiento Sí. y sin Pero ninguna sensibilidad. Pero bueno, y hemos llegado a un nivel de deterioro del manejo público tan aberrante, tan aberrante. Yo pregunto, no debe llamar a sospecha inmediatamente que en una entidad como CONANI haya una lista de militares. ¿Qué buscan militares? A menos que sean mujeres. ¿Qué buscan militares? ¿Qué busca un contingente de militares en una entidad como CONANI? Que no sea medra, que no sea ordeñar esa entidad. Claro, eso no es un cuartel, eso no es un regimiento. ¿Qué buscan militares ahí? Es que eso se convirtió en un modo, una práctica casi común. La seguridad, bueno, pero está bien, pero son 4 o 5 militares, pero un contingente. Claro, Era para robarse el dinero. Pero lo malo del caso es que eso era de nombre nada más. Por supuesto, porque era para robarse el dinero. Sí, es una forma de distraer el dinero de la institución pública a favor de quien tiene la prerrogativa de ponerlo, colocar una barbaridad. Distraer. Qué palabrita tan suave esa, Bueno. Y que fulano sustrajo, no, su llevó. Sí, se llevó. Porque pues se lo llevó. Claro. Sin embargo, esa es una de las formas vulgares de llevarse, de depredar al Estado. Pero hay otras tantas que yo pienso que es una discusión que yo tengo hace mucho. Porque llevarse el dinero de manera directa de la institución no es la forma más amplia ni más expedita de corrupción en la República Dominicana. No, porque ahí no. Llevarse el dinero de que yo metí como si fuera eso es lo menos, ¿eh? Eso que eso no ocurre. Claro. Eso no ocurre. Que entró $1 millón de pesos ahí y después yo lo metí en mi bolsillo. No, eso no es posible. Claro. Eso no es tan fácil. No es por ahí que anda la cosa. Sin embargo, andamos perdidos en la rama. Estamos perdidos en la rama y no en los aspectos reales. Y que este gobierno, lo digo de manera responsable, no guarda diferencia con los pasados, sino todo lo contrario. Sí. El sistema de reparto tiene mayor afianzamiento en este gobierno que en cualquier otro pasado. ¿Tú le sabes algo? No. Me explico. Para mí la corrupción mayor en República Dominicana está en el negocio privado con las instituciones públicas. El gran grueso de corrupción. Ese sistema de depredación, de reparto de los bienes públicos para transferir al sector privado, tiene mayor preeminencia en este gobierno de Luis Abinader que en cualquier otro gobierno del país. Eso no ha cambiado en nada, sino todo lo contrario. Pero ¿cómo tú? Okay. Le han entregado bienes del Estado a particulares, así graciosamente. Igualito que antes. Eso no ha cambiado en nada. Pero sino todo lo contrario. No me pongan en esa situación. Ilustra la teleaudiencia. Sí, no me pongan en esa situación porque hay de sobra. El sistema de reparto aquí no ha cambiado en nada, sino todo lo contrario. Bueno. Y pongo siempre como ejemplo un caso que tú no te gusta que lo toquen en la dimensión que yo lo toque. ¿Cuál es? El de FOPE. Sí, la estructura que se dio ahí durante años con los bienes públicos
los contratos mal hechos que benefician nada más al que hace el contrato dentro de toda esa estructura de negociación del Estado con el sector privado, sigue siendo igual o peor. Ahora está en estado de indefensión, incluso el Estado Dominicano. No, sigo operando. Esperando, esa no es la ley no plantea eso. Pero sigo operando. Eso no es una institución de manera tibia, no. Tiene una función muy específica de defender los bienes públicos del Estado frente a sus socios. Bueno, pero lo están defendiendo de manera silenciosa, me imagino. Es que no puede ser silenciosa. Eso es un mandato constitucional, eso es un mandato que la ley le da. No puede ser silenciosa. Yo estaba pensando incluso anoche, abrir la posibilidad de pedir bajo la ley de 204 de libre acceso a la información un informe sobre eso, porque el país tiene que saber qué pasa con eso y qué no pasa. No, pero pídelo. Sí. Está amparado por la ley y la Constitución. Pero que yo anoche estuve incluso revisando la ley y pensando en esa posibilidad. No, porque el Estado no se puede manejar de manera secreta. No. El Estado, a menos que sean cuestiones militares, claro, no tiene, de seguridad nacional. No tiene nada secreto. No puede tener. Claro. Vamos a la otra pausa y venimos a completar este día lluvioso de nuevo. El de ayer fue bonito, de verdad, para la lluvia. Todo el día. Sí. Geopolítica, las cosas que ocurren en el país, ¿verdad? Ah, sí, pero eso del programa que hicimos fuera del aire, ¿verdad? No, de eso no. Estamos eso de ese temblando. live. Dejemos de ese live. El país está temblando. Ayer, te quiero decir la chercha, ¿verdad? Sí. Ayer, después de mediodía, el país, las redes, consiguieron un tema para la chercha. ¿Chercha? El general Juan Manuel Méndez pone en su cuenta de las redes sociales una foto con su equipo del Centro de Operaciones de Emergencia y pone un mensajito que se interpretaba como que era una despedida. Continúa la ¿Qué precipitación. pasó? Después yo relajé el centro de operación con el uso correcto de los términos, igual el uso correcto de las comas y los puntos. En el caso de General Méndez, pone un texto que dice, entre otras cosas, le doy las gracias al equipo que me acompañó durante 17 años. Esa forma, ese pretérito del verbo acompañar. El tiempo pasado, sí. ¿Qué daba la impresión? Que ya llegó hasta ahí. ¿Que se estaba despidiendo? Sí. Bueno, los medios agarraron y pusieron renuncia al general Méndez. Pone su renuncia. Sí, pone su renuncia. Pues tiene que salir a aclarar que él no va a renunciar, que él no renuncia, que hay que quitarlo porque él trabaja para el pueblo, bla, bla, bla. Entonces, esos detallitos tan sutiles, tan banales, como el uso correcto de un término, da lugar a este tipo de cosas. Sí. Ya él pasó un mal rato. Sí. Ya le había dicho en otro programa
que él quería irse realmente, pero que él no le puede renunciar al presidente de la República. Si el presidente le pide aún que siga, él sigue, pero que él quiere hacer otras cosas ya en parte de su vida. Y hablan hoy ya en otros corrillos de otras posibilidades de él, hasta en términos políticos. Pero bueno, ya él es un general, es un civil. Sí, ya un ciudadano común y corriente. Puede ejercer su vida pública. Pero otra información que a mí me llenó de mucho, no de mucho pesar, sino todos estamos temblando en el país. A partir del próximo mes de mayo, sale a la calle a juramentar personas y a recobrar todo su esplendor que sembró como presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Se prepara todo el mundo. En el momento que en su partido se descojona, como diría Sabina, y hay un vaciado casi por cascada del PLD a la Fuerza del Pueblo y a otros litorales de la vida política. El PRM. Y al PRM. Yo pregunté, cuando vi la información, que me parecía que ese laborantismo que iba a hacer, que yo pensaba, no pregunté, que yo pensaba que era en el patio de Najayo que lo iba a hacer. No, no es verdad. Sí, yo lo pregunté, pero hubiese sido mejor que ese movimiento lo hiciera en el patio de Najayo. Pero, lamentablemente, parece que eso no va a ser así, o sea, que se quedará como intocable. No, eso, imposible. Eso lo dije yo de manera responsable en mi cuenta de Twitter, que la manejo yo. Sí. Sí. Porque yo siempre voy de frente. Mire, yo sentí vergüenza ajena por Charlie Mariotti, no por Danilo. Yo no le tengo ninguna consideración a Danilo. Lo lamento mucho por sus nietos, por sus hijos, pero ese es un viejo charlatán. Como un viejo. Sí. 70 años lo que tiene Danilo. Sí, un viejo ya. Viejo charlatán. Eso era no antes, es posible. 70 años todavía un hombre en pleno vigor. Porque para salir a decir que va para la calle en el estado de deterioro ético y moral y de su partido que tiene ese señor, hay que tener mucha cachaza. Hay que tener una cachaza y unos timbales así de ese tamaño. Pero ¿cómo se le ocurre? Si ese señor lo que debió fue decir, bueno, yo le dejo esto a estos muchachos, a estos jóvenes, y yo me voy a retirar para, qué sé yo, hasta por una isla con todo el dinero que tiene. Ya yo cumplí mi misión, ya a mí no me corresponde más este asunto. Yo estoy cuestionado, sí, que yo entiendo, sin razón, diría él. Yo estoy cuestionado, pero eso es lo que creen ellos. Entonces yo me retiro, me aparto para que otros jóvenes puedan seguir el legado que hemos construido correctamente en este partido. Hemos hecho muchas cosas, equivocadamente creen otra cosa, pero bueno, le corresponde a ustedes seguir esto. Y apartarse, porque no tiene sentido de grandeza. Pero además se pregunta, además no, ahora la pregunta es un político de toda la vida. ¿Apartarse de qué? Porque no es un intelectual como Leonel Fernández que puede dedicarse a dirigir a una universidad o él no tiene ese perfil. O no es un Hipólito Mejía que pues, se puede dedicar a producir una finca. Él siempre ha sido político, entonces, ¿qué va a hacer que no sea joder en la política? Él puede escribir su memoria. Tiene una larga trayectoria en términos políticos. Bueno, y dejar como legado al país eso. Él puede dictar. Él puede dictar su memoria. Lo puede dictar. Su postura sobre estos hechos. No escribir que ahora se ve de un lado y que mañana se puede ver de otro lado. Así, dejar plasmado para la posteridad lo que fue su accionar en la vida política. Y él tiene una larga trayectoria en materia política. Sí, tiene mucho que decir. Claro. Sí, quizás es el que tiene más anécdotas. Aquí nadie ha nombrado más gente en el gobierno que Danilo Medina. No, porque nombró los 8 años de él y los 12 de Leonel. Así es. De los 12 no. Él nombró en los 10 de los 12. Él nombró con el gobierno de Leonel a everybody. Era él el que sabía de eso.
Claro. y lo nombró en su gobierno. Y Danilo no es un tipo que no conoce a la gente, Danilo conoce a la gente por su nombre, a todo el A mundo. todo el mundo por su nombre. Sí, por su nombre, sí. Él tiene esa característica y me parece que es muy positiva. Él y Hipólito son los que más tienen esa característica en el país. Sí. Él tiene, él tiene mucho que contar, una memoria que le diste a alguien, a un biógrafo. Claro. Pero él fue un buen estratega también. Él fue un artífice importante en la victoria de Leonel Fernández, en la Sí. construcción de ese proceso, tanto con las fuerzas internas, así como con los aliados. No, por Fue eso muy bueno. tiene cosas que contar. Y sí, tiene anécdotas, tiene muchas cosas que Además, contar. Y un me hombre de parece que puede Estado. ser un gran aporte, ¿eh? Fue un hombre de Estado, no un estadista, que es cosa diferente. No, Fue no, un fue un hombre de hombre Estado de Estado. Te dije, con nadie en la mucha. vida ha nombrado más gente que Danilo Medina. No, no, Balaguer. Es que ni Balaguer. Balaguer tenía mucha gente que tenían islas aparte en su No, partido. ya, isla. Sí, a Balaguer le daba Ya. sectores. Mira, encárgate de esa vaina, encárgate de esto. No, pues tú no lo conoces. Pero Danilo no, Danilo era No, un vale. portero en No, cualquier país del mundo. Danilo conocía quién era y así su era, nombre también. así era Balaguer también. Presidente, le van a nombrar a Alejandro Campos. ¿De dónde es ese muchacho? De Vicente Noble. Oh, de los Campos. Entonces debe ser nieto de fulano de tal. No buscaba a tu papá, sino tu abuelo. Sí, Ah, no, pues entonces no. Ok, lo puede nombrar. Pero no te conoce a ti, pero conoce al abuelo. sí, hacia Hipólito. Hipólito, yo Entonces, me quedé maravillado una vez. Conoce a todo el entonces mundo. él tenía control de todo el mundo, el doctor Balaguer, de todo el mundo, a través del abuelo o del. Sí, pero como Danilo no, Danilo tiene 30 años conociendo a todo el mundo aquí tiene Mundati en el país, sobre todo a la gente que estuvo cercano a su 30, no, partido y a los reformistas, lo 30, conocía a todo el mundo, 40 años. a todo el mundo, sí. Claro. Danilo no le pone, es decir, lo que Danilo hizo como gobierno, su ejercicio tan Sí. pobre, terminar su carrera política en esas condiciones es muy doloroso, penoso, porque era un tipo que pudo hacer otras cosas. ¿Cómo constituye una, Es que, es ¿Cómo que él perdió. constituye digamos, casi una especie de mafia con tu familia, tu cuñado, tus queridas, tus amigos, tu Él no compadre, sabía eso, él no sabía eso. para depredar al Estado de una forma tan vulgar Él no lo sabía, en el último tramo de tu vida? él no lo Oye, sabía. eso es perder la razón y perderlo todo. Y yo se lo decía a un amigo, muy amigo de Danilo Medina, que fue acabado, dilipendiado y estrujado por Danilo Medina, que en principio él decía, Danilo es el estadista más grande que hay aquí. Yo le decía, hermano, Danilo está fuera de control hace tiempo. Desde su segundo año, del 2015, después de sus 3 años de gobierno, sus primeros 3 años, Danilo perdió el control, totalmente perdió el control como persona. Era un tipo que se No llevaba por es, delante al que sea. no, pero no fue que perdió el control. Él asumió el control, él perdió la compostura. Totalmente. Eh, Pero perdió el control de su relación, de sus vínculos con el Estado, con la sociedad, con todo el mundo. Se creyó un faraón dueño de todo y con todas las posibilidades. Sin perdió, mayores miramientos, yo decía. perdió la conexión. Sí, Entonces, él yo siempre dije, mantuvo el control. sí, pero se le importó La, todo. la conexión la perdió. Y la gente le decía, en público y en privado, presidente, pero mira, ahí esa gente andan haciendo un desastre. No, de eso así, que se aguanto. Pero, o si no le decía en público, pero ¿cuál corrupción? ¿Cuál cosa? Público sabiendo él todo lo que estaban haciendo. Él perdió la gran oportunidad de salir como un estadista. Sí. Cuando comenzaron a fuñir con la modificación, la segunda modificación para el 20, él debió decir, no, señor, No, señor. dejen eso No, ahí. señor. Yo tengo sentido histórico. Y Dejen preparar eso ahí. preparar un relevo en su partido y salir bien. No, Aunque perdiera, pero no, salir pero bien. estuvo hasta el último día fastidiando, hasta que tuvieron que los gringos, de manera atrevida, que parar el coche. Que yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y él de manera vergonzosa tener que retirar un proyecto porque le pidieron de los gringos, por la llamada de Pompeo. Exacto. No porque era su deseo. No, pues para terminar todavía más vergonzosamente su intentona. terminamos nosotros. No relaja. Termina. Son las 9. Bueno. Terminamos por hoy. Mañana, Dios mediante, estaremos aquí de nuevo a las 8. Cuídense de la lluvia y sigan bien.